Bueno, vamos a ver un poco hablar un poco de las reglas heurísticas. Entonces, uno de los métodos para poder escoger la mejor secuencia de separación es utilizando reglas heurísticas, y pues las reglas heurísticas ya están conocidas para la destilación, pero en este caso una heurística, o bueno, la palabra heurística viene de la famosa palabra eureka. Y bueno, una heurística es una capacidad que tienen los humanos para realizar de forma inmediata innovaciones positivas para sus fines. ¿Qué quiere decir? Rápidamente encontramos alguna solución sin tener que hacer muchos cálculos, ¿sí? Por el simple hecho de ir revisando cómo se comporta el proceso, nosotros podemos ir dando ciertas reglas. Ajá. Entonces son reglas que nos vienen dadas por la experiencia y nos permiten tomar decisiones en situaciones complicadas sin la necesidad de hacer un número detallado de cálculos. Estas se van a utilizar más en la destilación, y en la destilación muchas de estas ya han sido probadas. Sin embargo, las reglas heurísticas tienen diferentes conflictos entre ellas, además de que la elección de la heurística no es clara, y es también que se van modificando estas reglas heurísticas y se van creando nuevas. Entonces, para el proceso de destilación o para tener procesos de separación, nosotros tenemos que la primera regla heurística va a ser remover primero las especies corrosivas y peligrosas. Alguna especie que puede dañar nuestro sistema de destilación lo debemos de eliminar al principio. Sí, entonces la segunda regla es que debemos de remover las especies más abundantes al principio. Entonces, por lo regular nosotros trabajamos con sistemas de destilación continuo. Entonces, por lo tanto, debemos de eliminar primero las corrientes o los flujos molares, flujos volumétricos o flujos másicos que sean más grandes. Dejar las separaciones difíciles para el final. Entonces nosotros debemos de tener un sistema en el cual, o bueno, una propiedad en la cual nos debemos de basar para saber si una separación es difícil o no. En este caso nosotros podemos tener la diferencia de temperaturas del punto de ebullición, o la volatilidad relativa. Eso sería para el proceso de destilación. ¿Sí? Si la volatilidad relativa es muy pequeña, quiere decir que esos compuestos van a ser difíciles de separar. Si la volatilidad relativa es muy alta, muy grande, estos van a ser más fáciles de separar. Igual también con las delta T. Si la delta T es muy grande, pues nuestro sistema va a ser muy fácil de separar. Si la delta T es muy pequeña, va a ser muy difícil de separar por destilación, o incluso debemos de utilizar otro método como extracción líquido-líquido, o un método intermedio que podría ser destilación extractiva. El punto número 4, la regla heurística número 4. Si no hay separaciones difíciles, los componentes deben de ser removidos de la mezcla en orden decreciente a la propiedad que facilita su separación. En este caso, la propiedad que utilizamos en destilación serían diferencias de temperaturas o volatilidad relativa. La siguiente es separar en partes iguales. La número 6 dice: si dos o más componentes con temperaturas de ebullición adyacentes se han de reciclar o extraer del proceso en una misma corriente, no deben de separarse. Sí, eso es muy importante, porque por ejemplo, si en un problema les dicen el compuesto A y el compuesto B no deben de separarse, entonces déjenlos juntos, ¿sí? No los separen por ninguna razón, ya que al separar dos compuestos es necesario introducir una nueva columna de destilación, y al introducir una nueva columna de destilación es introducir un costo energético mayor. Entonces, pues eso sería una equivocación muy grande, separar dos componentes
que no son necesarios de separar, ya que pues vas a gastar energía en algo que no se requiere. De igual manera, por ejemplo, si te están diciendo que los compuestos, los últimos compuestos D y E son desperdicios o son compuestos que ya no vas a utilizar, entonces no es necesario separarlos. ¿Sí? De igual manera vas a gastar energía, vas a tener que agregar otra columna de destilación a tu secuencia para algo que no te va a servir. Entonces, si les dicen que no se tienen que separar, no los separen. Si les dicen que son compuestos de desecho, no los separen. La 6 dice remover inmediatamente cualquier agente de separación después de usarlo, por ejemplo en destilación extractiva. Hay compuestos que nos van a ayudar para poder separar otros compuestos, entonces por lo tanto es mejor separarlos o extraerlos inmediatamente en la columna de destilación inmediata, ¿sí? Para que no podamos, para que no se incremente el flujo molar o el flujo volumétrico, sí, porque desde el principio nos están diciendo que removamos las especies abundantes, entonces no es necesario, o bueno, tendrías que estar incrementando tus flujos en algo que pues no es necesario si no lo puedes hacer desde un principio. Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo. Utilizando reglas heurísticas. Dice, a partir de los datos de salida de un reactor de craqueo de hidrocarburos para producir etileno y propileno, proponga una secuencia de separación. Una de las especificaciones del proceso es que no se deben de separar el hidrógeno y el metano. Entonces, tenemos estos compuestos que necesitamos separar. Aquí tenemos sus flujos molares, moles por hora, y las temperaturas de ebullición. Entonces, lo primero que debemos de hacer es utilizar la regla heurística número 4, ¿sí? Vamos a suponer que no hay separaciones difíciles, entonces vamos a ordenarlos en forma decreciente a su punto de ebullición. Entonces, en este caso, pues lo primero que vamos a hacer es ordenarlos de acuerdo a su temperatura de ebullición, ¿sí? La temperatura de ebullición más baja es la que vamos a poner al principio y la temperatura de ebullición más alta es la que vamos a poner al final. Entonces, aquí ya están ordenados de acuerdo a su temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición menor es la del hidrógeno y la temperatura de ebullición más alta es la del compuesto pesado, ¿sí? Entonces, seguimos. Nos dicen que vamos a nombrarlos. Para no estarnos aprendiendo los nombres, vamos a ordenarlos. Entonces, en este caso, el compuesto, este sería el compuesto A, B, C, D, E, F y G, ¿sí? Una vez que ya los ordenamos, ¿sí?, la temperatura de ebullición más baja a la temperatura de ebullición más alta, entonces nosotros vamos a poder nombrarlos. El primer compuesto sería el compuesto A, B, C, D, E, F, G, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque pues primero vamos a separar estos compuestos, el compuesto A, después el compuesto B y así sucesivamente en una torre de destilación. Entonces, en este caso, pues también debemos de calcular delta T. Y delta T va a ser, pues para el primer compuesto va a ser 0, no vamos a tener ninguna delta T, y para el siguiente va a ser menos 2,53 menos 161. Entonces la delta T absoluta va a ser de 92, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces en este caso esto va a ser menos 104 menos 161
Y bueno, ya sabemos que esto va a ser negativo, lo utilizamos como positivo. Esto sería de 57, esto sería de 16, 16, 40, a ver, 92, 57, 16, 40, 6, bueno, voy a borrar esto, voy a ponerla aquí más junto. El primero era este 253, 253 menos 161 era de 92. El siguiente era de 57, 57, 16, 16, 40, 6 y 41. Entonces es este menos este y absoluto. Este menos este, absoluto. Este menos este, absoluto. Este menos este, absoluto. Este menos este, absoluto. Y este menos este, absoluto. Ajá. ¿Sí? Entonces, así calcularíamos la delta T. Ajá. Bueno, entonces, aquí nos dice, una de las especificaciones del proceso es que no se debe de separar el hidrógeno y el metano. Uh-huh. El hidrógeno y el metano los debemos de dejar juntos, entonces este compuesto y este compuesto no se van a separar. Entonces, al principio vamos a tener nuestra secuencia de separación. Vamos a tener el compuesto A, B, C, D, E, F y G. Ajá. Y en la primera vamos a tener que en la primera columna de destilación vamos a separar el compuesto A y el compuesto B. ¿Sí? Eso saldría por el domo, por la parte de arriba de la torre, en el destilado. Y abajo estaría saliendo C, D, E, F y G. Ajá, entonces aquí de hecho ya aplicamos la regla heurística número 6, ¿sí? No se deben de separar, la regla heurística número 6. Si les dicen que no se deben de separar, no los separen. Pero también vamos a estar cumpliendo la regla heurística número 2. La regla heurística número 2. Ajá. Entonces sería H2. ¿Qué nos dice la regla heurística número 2? Nos dice que debemos de remover las especies más abundantes al principio. Entonces tendríamos que 18 más 5 sería un flujo molar de 23 moles por hora. Ajá. Bueno, aunque la corriente más grande es la de el etileno, ajá, pero pues en este caso nosotros sabemos que también no los podríamos separar, no podríamos separar primero el etileno, ¿sí? No se puede, tendría que estar arriba para poderlo separar. Entonces, por la regla heurística número 6 sabemos que vamos a separar el compuesto A y B y resulta que es una de las corrientes más grandes del proceso. Uh-huh. Ok, entonces ahí aplicamos la regla heurística número 6. Entonces, ¿ahora qué seguiría? ¿A quién separamos? ¿A C, a D, a E, a F? ¿Sí? Entonces, lo más obvio es que podríamos separar primero al etileno. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el compuesto más
porque es el compuesto más abundante, ¿sí? Son 25 moles por hora lo que tenemos aquí. Pero hay otro factor que debemos de tomar en cuenta. Y ese factor que tenemos que tomar en cuenta es que, por ejemplo, para el hidrógeno y el metano tenemos una delta T de 92. De hecho, esta sería la intermedia. Esta sería intermedia. Ajá. Entonces, delta T, ¿qué nos va a decir? La delta T de ebullición nos va a decir qué tan difícil es de separarse. Por ejemplo, el hidrógeno y el metano es lo más fácil de separar. Sin embargo, los tenemos juntos. O bueno, los debemos de tener juntos, porque es algo que nos está diciendo el problema. Entonces, sería lo más fácil de separar, pero no lo vamos a separar. Después de ahí seguiría separar el metano y el etileno, ¿sí? De hecho, aquí en este corte, en el primer corte, hicimos una de las separaciones más fáciles. Separamos el etano y el metano y el etileno. Entonces, esto también correspondería a la regla heurística número 3. Las separaciones fáciles al principio. Serían H3 también tendríamos aquí. Ajá. Pero si te das cuenta, separar el etileno y el etano tiene una delta T de 16. Es una de las separaciones más difíciles. Entonces, pues como que no me conviene separar primero los que son más difíciles, entonces, por las reglas heurísticas. Entonces, lo que voy a hacer es separar primero C y D, ya que si sumo C y D van a ser 15 más 25, sería un total de 40. Entonces sería, entre las dos, forman una corriente muy grande, entonces es mejor separarlos primero, a los dos juntos, y después separar al compuesto E, F y G. ¿Sí? Entonces aquí ya estamos dejando una de las separaciones difíciles al final, ¿sí? Porque después tendríamos que aplicar esto, otra torre de destilación, y separar C y D. Pero ya sería una de las últimas separaciones, ¿sí? Entonces aquí estaríamos utilizando dejar las separaciones difíciles para el final. Aquí estaríamos aplicando la heurística 3. ¿Ok? Y pues de aquí ya no quedaría de otra, ya separaríamos C y D al final. Ajá. Pero de aquí, ¿dónde hago el corte? E, F y G. ¿Sí? E, F y G. Aquí me voy otra vez con la regla heurística número 3. Dice, dejar las separaciones difíciles para el final. La heurística 3, una de las separaciones más difíciles es separar el compuesto E y el compuesto F. ¿Sí? Por lo tanto, si voy a hacer el corte, lo haría acá. ¿Sí? Separaría primero a E y a F, y hasta el último el compuesto G. Y esta sería otra vez la heurística número 3. Aparte que también puede ser, aquí serían uno de los más abundantes, ¿sí? Y al final separaría el compuesto E y el compuesto F. ¿Sí? Entonces, sí se dan cuenta cómo vamos aplicando las reglas heurísticas para obtener mi mejor proceso mi mejor secuencia de separación en base a estas reglas que tenemos acá. ¿Sí? Y esta sería mi mejor secuencia utilizando reglas heurísticas. Ajá. Entonces, nada más voy a poner otras observaciones aquí. Aquí la regla heurística fue porque delta T es igual a 16 y aquí porque delta T es igual a 6. Acá porque es una de las separaciones más fáciles. Ajá.
en orden decreciente a la facilidad de separación. Esta fue porque tenemos la heurística 6 aquí, que estos compuestos deben de mantener. La heurística 2, que debemos de separar los componentes más volátiles, más abundantes al principio. Entonces, ¿por qué aquí? Porque tenemos 23 de mol por hora. Y aquí la heurística 3 porque... ¿Por qué? Separaciones difíciles para el final. Porque, bueno, no, de hecho no sería la heurística 3, sería nada más la heurística 6 y la heurística 2. Porque no es una separación difícil. Ajá. Y bueno, ya nos quedaría así nuestro sistema de nuestra secuencia de separación.